Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre qué hubiera pasado si la corporación Umbrella hubiera invadido Gotham City en los eventos del Batman Arkham Knight. Y una pregunta para todos ustedes: ¿creen que Batman hubiera lidiado con el Caballero de Arkham y Espantapájaros, y sus ejércitos, al mismo tiempo con la corporación Umbrella? Bueno, ustedes opinan debajo en los comentarios. Espero que disfrute mucho este video. ¿Qué pasaría si la corporación Umbrella hubiera invadido Gotham City en The Events of Batman Arkham Knight? Si la corporación Umbrella de la serie Resident Evil hubiera invadido Gotham City en los eventos de Batman Arkham Knight, introduciría un crossover significativo entre las dos franquicias. La presencia de la corporación Umbrella probablemente conduciría a un escenario oscuro e intenso, con Batman teniendo que enfrentarse no solo a su tradicional galería de pícaros, sino también a la amenaza de monstruosidades de bioingeniería y las insidiosas maquinaciones de Umbrella. Así es como la invasión podría afectar la historia y la jugabilidad de Batman Arkham Knight. Número 1. Nuevos enemigos. Las calles de Gotham serían invadidas por hordas de criaturas biológicamente modificadas, como zombies, o armas bioorgánicas, u otros seres mutados. Batman se enfrentaría a un desafío mayor mientras lucha contra estos nuevos adversarios, lo que le obligará a adaptar sus estrategias de combate y habilidades detectivescas. Número 2. Colaboraciones y alianzas. Batman podría buscar alianzas improbables con otros personajes de la serie Resident Evil, como Leon S. Kennedy o Ada Wong, que tienen experiencia en lidiar con las amenazas de riesgo biológico de Umbrella. Esto podría proporcionar interesantes interacciones con los personajes y segmentos de juego cooperativos. Número 3. Investigación y descubrimiento de secretos. Batman, siendo el mejor detective del mundo, profundizaría en los orígenes y motivos de la invasión de la corporación Umbrella. Descubriría laboratorios ocultos, instalaciones de investigación y descubriría los oscuros secretos detrás de los experimentos de Umbrella, descubriendo potencialmente vínculos con otros villanos u organizaciones de Batman. Número 4. Tecnología mejorada y actualizaciones. Para combatir las amenazas biológicas planteadas por Umbrella, es posible que Batman necesite desarrollar nuevos dispositivos a modificar los existentes. Podría incorporar tecnología antiviral, escáneres avanzados para detectar individuos infectados o incluso mejoras temporales de inmunidad para protegerse de los efectos del virus T. Número 5. Guerra psicológica. El Joker, que juega un papel importante en Batman Arkham Knight, podría verse afectado por la presencia del virus T. Esto podría llevar a una fusión retorcida de la locura de Joker con el brote de riesgo biológico, creando una guerra psicológica dentro de la mente de Batman. En general, la invasión de Gotham City por parte de la corporación Umbrella crearía una atmósfera sombría y peligrosa, mezclando los elementos de la serie Arkham con los temas de terror de supervivencia de Resident Evil. Batman sería llevado a sus límites mientras lucha contra enemigos familiares y un tipo de amenaza completamente nuevo, lo que le obliga a adaptar sus habilidades y enfrentarse a los horrores desatados por Umbrella. Si la milicia de Arkham Knight luchara contra la corporación Umbrella, sería una batalla intensa y mortal. La milicia, que es un ejército privado bien armado y altamente entrenado, tendría una ventaja significativa en términos de efectividad en combate. Sin embargo, la corporación Paraguas es conocida por sus armas biológicas y potencialmente tendría acceso a varios tipos de soldados y criaturas genéticamente mejorados que proporcionarían desafíos únicos para la milicia. Basándose en los diferentes tipos de criaturas que crea la corporación Paraguas, como el tirano, los cazadores y los lamedores, la milicia tendría que idear una estrategia diferente para contrarrestar cada mutación. Para salir victoriosa, la milicia tendría que utilizar una serie de tácticas que incluían francotiradores, explosivos y combate cuerpo a cuerpo. El entrenamiento militar de la milicia, junto con sus ataques coordinados y armas avanzadas, podría resultar una ventaja frente a las armas biológicas producidas por Umbrella Corporation. En general, la batalla entre la milicia de los Caballeros de Arkham y la corporación Paraguas sería un conflicto de alto riesgo con consecuencias catastróficas para ambos. El vencedor dependería de factores como la planificación, la estrategia y la ejecución de tácticas en una lucha que probablemente tendría lugar en múltiples frentes que involucrarían tanto el combate cuerpo a cuerpo como los ataques a distancia. ¿Puede Batman acabar con la corporación Paraguas de Resident Evil? El problema no es quitarlo, es cerrarlo permanentemente.
Al igual que ciertas pandillas y negocios corruptos en su propio universo, esto es el equivalente a jugar Guacamole. Batman puede derribar una división de la compañía, solo para descubrir que era un grupo rojo, o la corporación simplemente reaparece con un nombre diferente. Eso es lo mejor de los grupos malvados, siempre están de vuelta para la siguiente ronda. Bueno, eso era todo por hoy. Yo en realidad no sé cómo el espantapájaros haría en esta situación. Simon Stack probablemente trataría de negociar con Umbrella, y Deathstroke acabaría con muchos zombies. Pero los demás personajes, pues muchos de ellos morirían, o simplemente convertirse en muertos vivientes. Deje sus opiniones del tema, y me despido.